Mi nombre es Gabriela Delgado y durante los últimos 6 meses he vivido en el anonimato más absoluto. Para el mundo culinario de la Ciudad de México, desaparecí después del escándalo que destruyó mi reputación. Para Rodrigo Santana, el dueño del restaurante Palacio Dorado, soy solo una mesera más que necesita el trabajo. Lo que él no sabe es que soy la primera chef mexicana en ganar 3 estrellas Michelin, y que mi desaparición del mundo gastronómico fue completamente voluntaria. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi socio Eduardo Vázquez me traicionó públicamente, acusándome de robar sus recetas y llevándome a una batalla legal que manchó mi nombre. Aunque finalmente probé mi inocencia, el daño ya estaba hecho. Decidí desaparecer del radar, trabajar de incógnito, y observar la verdadera naturaleza de la industria desde abajo. Gabriela, mesa 6 necesita más café, me gritó Rodrigo desde la cocina, su voz cargada de esa autoridad falsa que había perfeccionado desde que abrió el restaurante hace 3 meses. Era un martes por la mañana, y el Palacio Dorado se preparaba para lo que Rodrigo llamaba el día más importante de nuestras vidas. Me dirigí hacia la mesa 6 con la cafetera, observando discretamente la cocina donde su chef principal, un francés prepotente llamado Antoine, intentaba desesperadamente perfeccionar un soufflé que claramente estaba más allá de sus habilidades. El pobre plato se había desplomado por 5ª vez esa mañana. ¿Problemas en la cocina?, murmuré para mí misma, mientras servía el café a los clientes matutinos. Gabriela. La voz de Rodrigo resonó por todo el restaurante. Ven acá ahora mismo. Caminé hacia él, notando cómo todos los empleados dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Rodrigo tenía esa manera de crear drama que convertía cada interacción en un espectáculo. Esta noche es el estreno oficial, me dijo, ajustándose la corbata dorada que hacía juego con su chaqueta. Vendrán los críticos más importantes de la ciudad. El crítico de El Universal, la editora gastronómica de Gourmet México, y hizo una pausa dramática, Pierre Dubois de la guía Michelin. Pierre Dubois. Mi corazón se aceleró ligeramente, pero mantuve mi expresión neutral. Pierre y yo habíamos trabajado juntos durante años. Él había sido quien me otorgó mi primera estrella Michelin en París, y había seguido mi carrera de cerca. Si alguien podía reconocerme, era él. Entiendo, respondí simplemente. ¿Entiendes? Rodrigo soltó una risa condescendiente. No creo que entiendas la magnitud de esto. Esta reseña puede hacer o destruir el Palacio Dorado. Por eso necesito que esta noche estés impecable. Por supuesto. Nada de conversaciones con los críticos, nada de opiniones sobre la comida. Tú solo sirves, limpias, y te mantienes invisible. ¿Entendido? Perfectamente. Mientras hablaba, pude ver a Antoine en la cocina luchando con lo que parecía ser una salsa Bernaise. La estaba batiendo demasiado rápido, y por el color que estaba tomando, era obvio que se iba a cortar. Efectivamente, segundos después, lo escuché maldecir en francés. ¿Pasa algo?, preguntó Rodrigo, notando mi mirada hacia la cocina. Nada importante, respondí. Solo observaba. Bueno, deja de observar y enfócate en tu trabajo. La cocina es territorio de profesionales. Profesionales. La ironía me golpeó como una bofetada. Durante los siguientes meses, había observado a Rodrigo contratar chef tras chef, cada uno más incompetente que el anterior. Antoine era su última apuesta, un francés que presumía haber trabajado en restaurantes de París, pero que claramente había exagerado su experiencia. El resto del día pasó en una nebulosa de preparativos frenéticos. Rodrigo corría por el restaurante como un pollo sin cabeza, gritando órdenes contradictorias y creando más caos que orden. Yo me mantuve en mi papel, limpiando mesas, organizando cubiertos, y observando discretamente cómo Antoine arruinaba plato tras plato en la cocina. Gabriela, me llamó María, la otra mesera del turno de noche. Era una mujer mayor, de unos 50 años, que había trabajado en restaurantes toda su vida. ¿Has notado algo raro en la cocina? ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Ese chef francés. Hoy quemó 3 salsas, se le desplomaron 2 soufflés, y le vi agregar sal a un postre pensando que era azúcar. Suspiré internamente. Tal vez son nervios por el estreno. Tal vez, murmuró María, pero su expresión decía que no estaba convencida. A las 5 de la tarde, llegó el momento de la verdad.
Los primeros críticos comenzaron a aparecer, y Rodrigo los recibía con la pompa de un embajador recibiendo a la realeza. Yo me mantuve en segundo plano, observando cómo cada crítico evaluaba el ambiente, el servicio, y esperaba pacientemente por la comida. El primer desastre llegó a las 6:30. Antoine había intentado preparar un pato a la naranja que, según el menú, era la especialidad de la casa. Cuando el plato llegó a la mesa del crítico de El Universal, pude ver desde lejos que algo estaba mal. El pato estaba claramente demasiado cocido, la salsa tenía un color extraño, y la presentación era amateur. ¿Cómo está todo?, preguntó Rodrigo nerviosamente al crítico. Interesante, fue la respuesta diplomática, mientras el crítico tomaba notas en su libreta. A las 7 llegó Pierre Dubois. Mi corazón se detuvo cuando lo vi entrar. Era exactamente como lo recordaba, bajo, elegante, con esos ojos perspicaces que podían detectar un plato mal preparado desde el otro lado del restaurante. Llevaba su característica boina negra y el saco que había usado en todas las ceremonias Michelin donde nos habíamos visto. Bienvenido a Palacio Dorado, lo saludó Rodrigo con reverencia exagerada. Soy Rodrigo Santana, el propietario. Enchanté, respondió Pierre en su francés con acento parisino. Espero una velada memorable. Oh, la tendrá. Nuestro chef Antoine ha preparado un menú especial solo para usted. Pierre asintió cortésmente y se dirigió a su mesa. Yo me acerqué discretamente para tomar su orden de bebida, manteniendo la cabeza ligeramente agachada. ¿Qué le puedo ofrecer de beber?, pregunté en español, usando mi voz más neutral. Pierre me miró brevemente y pidió un vino tinto específico. No me reconoció, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Había perdido peso, cambiado mi peinado, y llevaba meses perfeccionando esta versión más discreta de mí misma. Mientras Pierre esperaba su primer plato, pude ver a Antoine en la cocina sudando profusamente. Estaba intentando preparar el famoso foie gras con reducción de Oporto que Rodrigo había anunciado como el plato estrella de la noche. Desde mi posición, pude ver que Antoine había cometido un error fundamental. Había cocinado el foie gras demasiado tiempo y a temperatura muy alta. ¿Cómo va todo en la cocina?, le preguntó Rodrigo a Antoine. Magnifique, respondió Antoine, pero su voz temblaba ligeramente. 20 minutos después, el plato de foie gras llegó a la mesa de Pierre. Incluso desde lejos, pude ver que era un desastre. El foie gras parecía goma, la reducción tenía la consistencia equivocada, y la presentación carecía de cualquier elegancia. Pierre tomó un bocado. Luego otro. Su expresión se mantuvo neutral, pero yo conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando probaba algo que lo decepcionaba profundamente. ¿Cómo está el plato?, preguntó Rodrigo, acercándose nerviosamente. Es único, respondió Pierre diplomáticamente. En ese momento, Antoine salió de la cocina para recibir los halagos que esperaba. ¿Le gusta mi foie gras, monsieur?, preguntó en su francés con acento marsellés. Pierre lo miró directamente. ¿Cuánto tiempo cocinó el foie gras? 3 minutos cada lado, como es tradicional. Ah, Pierre asintió lentamente. ¿Y la reducción de Oporto? Es mi receta secreta, presumió Antoine. Pierre no dijo nada más, pero tomó más notas en su libreta. Rodrigo parecía satisfecho, sin darse cuenta de que las preguntas de Pierre no habían sido cumplidos, sino una autopsia culinaria. El segundo plato fue aún peor. Antoine había intentado preparar un salmón en costra de hierbas que, según me había contado Rodrigo, era una recreación de un plato que había visto en un restaurante parisino. El resultado fue catastrófico. El salmón estaba crudo en el centro pero quemado por fuera, la costra se desmoronaba, y la salsa de acompañamiento tenía una separación obvia que indicaba una emulsión fallida. Esto es un desastre, murmuró María mientras observábamos desde la estación de servicio. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó otro mesero. Yo permanecí en silencio, aunque cada fibra de mi ser gritaba por intervenir. Había visto suficientes desastres culinarios en mi carrera para saber que la noche estaba perdida. Pero mantuve mi papel de mesera invisible, limpiando mesas y observando cómo la reputación del Palacio Dorado se desintegraba plato por plato. Fue durante el postre cuando todo colapsó completamente. Antoine había intentado hacer un soufflé de chocolate que, de haber sido ejecutado correctamente, habría sido una manera elegante de terminar la comida. Sin embargo, cuando el soufflé llegó a la mesa de Pierre, era obvio que estaba completamente mal.
plano como un panqueque, con textura gomosa, y un sabor que desde lejos pude identificar como quemado. Pierre tomó un bocado y su expresión finalmente cambió. Por primera vez en la noche, no pudo ocultar su disgusto. ¿Hay algún problema?, preguntó Rodrigo, notando la expresión de Pierre. Me temo que sí, respondió Pierre, dejando la cuchara a un lado. Este soufflé está completamente arruinado. La textura es incorrecta, el sabor está quemado, y la técnica es fundamentalmente defectuosa. Rodrigo palideció. Pero Antoine es un chef francés profesional. Monsieur, Pierre se dirigió directamente a Antoine, quien había salido nuevamente de la cocina. ¿Dónde dice usted que entrenó en París? En Le Bernardin, mintió Antoine sin dudar. Interesante. Yo conozco bien Le Bernardin. ¿Bajo quién estudió? Antoine vaciló. Bajo el chef principal. Eric Ripert. Sí, exactamente. Pierre sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Eric Ripert se especializó en mariscos, nunca en postres. Y Le Bernardin está en Nueva York, no en París. El color abandonó el rostro de Antoine. Rodrigo me miró confundido, luego a Antoine, luego de vuelta a Pierre. Me temo, continuó Pierre, que este establecimiento no está a la altura de los estándares que esperaba. La técnica culinaria es amateur, los platos están mal ejecutados, y al parecer, el chef principal ha mentido sobre sus credenciales. En ese momento, ya no pude quedarme callada por más tiempo. Me acerqué a la mesa de Pierre, mi corazón latiendo con fuerza. Monsieur Dubois, dije en francés perfecto, ¿podría hablar con usted en privado? Pierre levantó la vista hacia mí, y por primera vez en la noche, realmente me miró. Sus ojos se agrandaron lentamente mientras mi rostro se registraba en su memoria. Mon Dieu, susurró. Gabriela. Hola, Pierre, respondí suavemente. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo nos miraba alternativamente, claramente confundido. Antoine había comenzado a retroceder hacia la cocina. Chef Delgado, exclamó Pierre, levantándose de su silla. No sabía que la ganadora de 3 estrellas Michelin trabajaba aquí. Las palabras resonaron por todo el restaurante. Todos los clientes, meseros y críticos se giraron para mirarme. Rodrigo parecía como si hubiera visto un fantasma. Chef, murmuró Rodrigo. 3 estrellas Michelin. Pierre me tomó de las manos con la calidez de un viejo amigo. Gabriela Delgado, la primera chef mexicana en recibir 3 estrellas Michelin. Desapareció del mundo culinario hace meses. Todos nos preguntábamos dónde estaba. He estado, tomándome un descanso, respondí diplomáticamente. ¿Usted es chef?, preguntó Rodrigo, su voz quebrándose ligeramente. Soy chef, confirmé. Y durante los últimos 6 meses he estado observando cómo tu cocina produce algunos de los peores platos que he visto en mi carrera. El restaurante entero se había quedado en silencio. Los otros críticos se acercaron, claramente fascinados por esta revelación inesperada. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Rodrigo desesperadamente. Porque me dijiste que las meseras no opinan sobre alta cocina. Que solo sirvo café y limpio mesas. Pierre se dirigió a Rodrigo con tono severo. ¿Usted tenía a Gabriela Delgado trabajando como mesera y no lo sabía? Yo no. Ella nunca dijo. ¿Por qué habría de decirlo?, intervine. Cada vez que intentaba hacer una sugerencia, me silenciabas. Cada vez que notaba un error en la cocina, me decías que me enfocara en mi trabajo. Antoine había desaparecido completamente, probablemente saliendo por la puerta trasera. Los otros críticos tomaban notas furiosamente, claramente conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Gabriela, Pierre me tomó del brazo suavemente. ¿Qué ha estado haciendo aquí realmente? Suspiré profundamente. Después del escándalo con Eduardo, necesitaba tiempo para pensar. Quería ver la industria desde una perspectiva diferente, entender cómo realmente funcionan los restaurantes cuando nadie está mirando. ¿Y qué has descubierto? Miré alrededor del restaurante, a Rodrigo que estaba visiblemente temblando, a los empleados que me miraban con una mezcla de admiración y asombro, a los críticos que esperaban mi respuesta. He descubierto que muchos propietarios valoran más la imagen que la sustancia. Que contratan chefs incompetentes porque tienen acento francés. Que tratan a su personal como si fuera invisible,
sin darse cuenta de que a menudo las personas más humildes tienen la mayor experiencia. Pierre asintió pensativamente. ¿Y ahora qué piensas hacer? Antes de que pudiera responder, Rodrigo se acercó desesperadamente. Gabriela, chef Delgado, por favor. Podemos arreglar esto. Puedes dirigir la cocina, podemos despedir a Antoine, podemos empezar de nuevo. Lo miré directamente a los ojos. Rodrigo, durante 6 meses me has tratado como si fuera inferior. Me has gritado, me has humillado, y has ignorado cada sugerencia que he hecho. ¿Realmente crees que ahora puedes cambiar solo porque descubriste mi identidad? Yo, lo siento. No sabía. Exactamente. No sabías porque nunca te molestaste en conocer a las personas que trabajan para ti. Asumiste que una mesera no podía tener conocimientos culinarios. Pierre intervino suavemente. Gabriela, la comunidad culinaria te ha extrañado mucho. ¿Has considerado regresar? Pensé en su pregunta mientras miraba alrededor del restaurante. Los últimos 6 meses habían sido reveladores de maneras que nunca anticipé. Había visto la arrogancia, la incompetencia, y el desprecio por los trabajadores de base. Pero también había visto la dedicación de personas como María, que trabajaba incansablemente por amor al servicio. Voy a regresar, decidí finalmente. Pero de una manera diferente. Durante las semanas siguientes, la historia del chef secreto del Palacio Dorado se extendió por toda la comunidad gastronómica de México y más allá. Rodrigo intentó desesperadamente convencerme de quedarme, ofreciéndome partnership, salarios astronómicos, y control total de la cocina. Pero había perdido mi respeto de manera irreversible. En cambio, decidí abrir mi propio lugar. No un restaurante elegante con manteles blancos y precios exclusivos, sino un espacio que honrara tanto la alta cocina como las tradiciones culinarias mexicanas que había redescubierto durante mi tiempo en el anonimato. Raíces abrió 3 meses después en un espacio modesto pero cálido en la Roma Norte. María fue mi primera contratación, como maitre y socia menor. También contraté a varios de los empleados del Palacio Dorado que habían sido testigos de mi revelación. Pierre escribió una reseña que se volvió legendaria. En una industria obsesionada con la pretensión, Gabriela Delgado ha recordado lo que realmente importa: la honestidad, la técnica impecable, y el respeto por cada persona que contribuye a la experiencia culinaria. El Palacio Dorado cerró 6 semanas después de mi partida. Rodrigo intentó contratar a varios chefs diferentes, pero ninguno pudo salvar la reputación arruinada del lugar. Eventualmente, el espacio se convirtió en una pizzería. Antoine, por supuesto, desapareció completamente del panorama culinario de la ciudad. Un año después, Raíces recibió su primera estrella Michelin, la primera otorgada a un restaurante mexicano en Ciudad de México. Durante la ceremonia, Pierre mencionó en su discurso que a veces las mejores lecciones vienen de los lugares más inesperados. En mi escritorio tengo enmarcada una foto de esa noche en el Palacio Dorado, tomada por uno de los críticos presentes. En ella se puede ver el momento exacto cuando Pierre me reconoció, la expresión de shock en el rostro de Rodrigo, y mi propia sonrisa tranquila. Es un recordatorio constante de que el verdadero talento no necesita anunciarse, que la humildad no es debilidad, y que a veces la venganza más satisfactoria es simplemente permitir que la excelencia hable por sí misma. Rodrigo me escribió una carta de disculpas 6 meses después de que Raíces recibiera su estrella. Le respondí con una invitación a cenar. Vino, comió en silencio, y al final me dijo: ahora entiendo por qué Antoine nunca pudo hacer un soufflé decente. Le sonreí y respondí: las meseras a veces saben más de lo que parecen. Nunca volvió a contactarme.